Ya, vamos a hacer la clase de mecanismo de contracorriente, de concentración y dilución de la orina. Entonces, tenemos aquí, para que se vea, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, asa descendente de Henle, asa ascendente, túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Entonces, para poder entender este mecanismo de contracorriente, en primer lugar tenemos que ver ciertas cosas. Número 1, el mecanismo de concentrar y diluir la orina indirectamente nos está explicando cómo es el manejo del agua en el organismo. Es decir, si yo estoy deshidratado, yo necesito retener agua. Por lo tanto, mi orina va a salir concentrada. Si mi hidratación está muy bien, estoy bien hidratado, entonces yo puedo perder agua en ese sentido, la orina saldría diluida. Y este es un mecanismo que tiene los riñones para poder retener agua, o para hacer el manejo del agua, tanto como si quieres deshacerte del agua o quieres retenerla. El otro mecanismo es la sed, en el cual si tú tienes mucha sed, comienzas a tomar más agua y esa agua entra por el tubo digestivo. Y así entra a nuestro cuerpo. Entonces, para poder comprender cómo se maneja esto, hay que comprender lo siguiente. En primer lugar, lo blanco que está acá arriba sería la corteza del riñón. Lo que está acá más en moradito es la médula. Aquí estaría el túbulo contorneado proximal, este es el túbulo contorneado distal, la asa descendente y la asa ascendente. Entonces, esta asa está sumergida en la médula. La médula tiene la característica de ser muy hipertónica, es decir, que hay mucha urea y mucho cloruro de sodio en el intersticio, alrededor de estos túbulos. Eso es una de las cosas importantes que tienes que saber para entender cómo funciona todo esto. Lo otro, que la asa descendente es permeable al agua, no así a los solutos, especialmente el sodio. Es decir, es permeable al agua. En cambio, la asa ascendente, todo lo contrario. Es permeable a los solutos, especialmente el cloruro de sodio, pero no sale agua. Entonces tenemos lo siguiente. Estamos parados primero acá arriba, en el túbulo contorneado proximal. Y vemos que el fluido, el filtrado glomerular que viene de la cápsula de Bowman, entra al túbulo contorneado proximal y entra con una osmolaridad de 300. La osmolaridad de la sangre es 300 y la osmolaridad de este fluido es 300, es decir, que es un líquido o un fluido que es isotónico, es decir, que está en equilibrio tanto el componente del agua como los componentes osmolares, que en este caso sí puede ser el sodio y la urea. Entonces, están equilibrados, por lo tanto, este fluido tiene 300, mide 300 osmolaridad, que es igual que la osmolaridad de la sangre, por lo tanto es isoosmótica. ¿Qué pasa? Nos damos cuenta que a medida que va bajando el fluido, la osmolaridad va creciendo, 500, 700, 900, 1100, hasta llegar a 1200. Y en este trayecto, como la asa descendente de Henle es permeable al agua, comienza a salir agua. Comienza a salir agua atraída por la urea y el sodio que están en el intersticio. Entonces, al salir agua hacia el intersticio, el fluido que está dentro comienza a concentrarse y comienza a subir la osmolaridad hasta llegar a 1200. Luego sucede que este fluido va penetrando la asa ascendente, que ya tiene otra propiedad.
ya que es impermeable al agua. Es decir, ya el agua ya no comienza a salir, pero sí comienza a salir el soluto, que es el sodio, el cloruro de sodio, a través de unos receptores que hay acá. Se comienzan a salir solutos y el fluido, se comienza a quedar el agua y el fluido que estaba en 1200 comienza a bajar la osmolaridad. 900, 700, 500, 300 y llega acá a 100. Entonces, el fluido que llega ya al túbulo contorneado distal tiene la característica de ser hipotónico, es decir, es más agua que componentes osmolares. O sea, tenemos que, en conclusión, el fluido que salió del túbulo contorneado proximal, que era de 300, resulta que ahora ya llega al túbulo contorneado distal en 100. ¿Por qué es importante eso? Porque en definitiva el fluido que llega al túbulo contorneado distal y por ende al túbulo colector llega con un exceso de agua más que de soluto. O sea, llega un fluido hipoosmolar. Como hay un exceso más agua que fluido, entonces el organismo, a través de la hormona antidiurética, decide, la hormona antidiurética, que actúa a nivel de todo lo contorneado distal en los últimos segmentos del tubo colector, decide si va a retener agua o no. ¿De qué depende eso? Por ejemplo, si yo me voy y me juego 3 partidos de bowling o 3 partidos de fútbol y llego deshidratado, entonces mi organismo va a necesitar hidratarse, va a necesitar agua. Entonces la hormona antidiurética se activa y hace que este fluido que está en el túbulo contorneado distal y al colector le absorbe el agua a través de unos canales de una sustancia que se llama guaporina. Entonces hace que el agua penetre del túbulo colector hacia la sangre, y reteniendo el agua que necesitamos porque está deshidratada. Estamos deshidratados. Entonces el agua se va absorbiendo del túbulo colector y la parte distal del túbulo contorneado distal hacia la sangre, devolviéndonos un poco la hidratación. Y la orina, pues como tú le sacaste agua, llega muy concentrada. Es por eso que cuando tú estás haciendo ejercicio y vas a orinar, la orina sale muy concentradita. En cambio, vamos a suponer que yo me pongo a estar toma y agua sin hacer ejercicio ni nada, tengo un exceso de agua. Entonces, a este nivel, el organismo tiene un exceso de agua y por lo tanto necesita deshacerse de ese fluido. Por lo tanto, la hormona antidiurética no se activa y este fluido que está, digamos, con una osmolaridad de 100, se va y pasa directamente a la orina, y la orina sale como diluida. Ya no se concentra, sino que más bien sale diluida, tratando de deshacerse un poco del exceso de agua que tenemos. Entonces ahí tenemos un mecanismo de control perfecto, en el cual, de acuerdo a nuestro medio interno, si nosotros necesitamos agua, se activa la antidiurética y se absorbe el agua con un paso desde el túbulo contorneado distal del túbulo colector hacia la sangre, y si no necesitamos el agua, pues no se activa la antidiurética y obviamente el agua pasa de largo y se elimina a través de la orina.